estudiando la parábola del hijo pródigo, o la parábola del hijo perdido, también se conoce. Y hoy vamos a predicar la segunda parte de este mensaje, así que les voy a invitar a que me acompañen para pedirle al Señor que Él sea el que haga este trabajo. Decía Saraí en la mañana que estábamos orando aquí antes del servicio, decía: Señor, por más que tenga 20 y tantos años predicando, este hombre te sigue necesitando. Y sí, efectivamente, sin él no podría estar aquí. Y le ruego, Padre, te entregamos esta celebración, este mensaje. Te rogamos, Santo, que seas con nosotros. Te rogamos que tú toques todos y cada uno de los corazones que están ahora aquí y de aquellos que escucharán el mensaje a través de la grabación en una de las redes sociales. Padre, te pedimos que unjas este mensaje, que tú unjas mis labios también y que pueda yo servirte a ti, Señor, darte gloria sirviendo a tu iglesia. Te ruego, Señor, que me permitas recorrer este mensaje, Dios, con tu gracia, con tu favor. Me permites terminarlo exitosamente, Señor, de forma que te dé gloria. Gracias, papá. Trabaja en nuestros corazones. Gracias, Dios. Te agradecemos tu amor. Te agradecemos que hayas dado a tu Hijo. Te agradecemos que nos hayas salvado. Te agradecemos que nos sigas sosteniendo como iglesia. Que bendigas también a todos aquellos que no están ahora aquí, Señor, que están lejos o que están de vacaciones o estuvieran tal vez enfermos algunos. Bendícelos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Bueno, Lucas 15. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para cuando estamos hablando de los pecadores y los recaudadores de impuestos, estamos hablando de gente, mencionamos la vez pasada, de no buena reputación. Pero ellos se estaban acercando con el Señor. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y luego acá está otro grupo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola, perdón. Disculpe. Creo que me salieron las costumbres del barrio. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta encontrarla? Al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se me había perdido. Os digo, dice el verso 7, que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y después viene la parte de esta parábola triple, si queremos llamarle, de la moneda perdida. ¿Qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa en busca de la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y a las vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. De la misma manera
como dice en el verso anterior, en la parábola anterior. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de Dios, de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Enseguida viene lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, sus recursos, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a atender a los marranos, a apacentar los cerdos. Deseaba este joven llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y el 17 dice: entonces, volviendo en sí, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Y cómo dice enseguida? Sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice el 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: pronto, traigan la mejor ropa, pónganle un anillo, pónganle calzado y traigan el becerro que hemos engordado y mátenlo y comamos y nos regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice el 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa y escuchó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo eso. Entonces, perdón. Dice el 27: y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió el padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, tantos años que te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras mataste el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Aleluya. Vamos a ir a esta segunda parte de esta parábola triple. Quisiera que nos ubicáramos en ese escenario que la palabra de Dios está describiendo.
un escenario en el que está el Señor Jesucristo y hay un grupo donde está ahí pecadores y hay cobradores de impuestos de muy mala reputación, corruptos, etcétera, etcétera, pero estaban oyendo a Jesucristo predicar. Pero había otro grupo de escribas y fariseos que lo que hacían era criticarlo porque estaba atendiendo a aquella gente que tenía necesidad. Y ellos menospreciaban a esas personas, pero criticaban también a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el escenario donde se va a desarrollar esta parábola, esta historia que contó el Señor Jesús, a fin de ayudarles a entender el significado e importancia del amor. Y lo hizo a través de esta parábola de ese Padre amoroso que representa a nuestro Padre Celestial, de esos dos hijos que representan a su iglesia de alguna manera, y cómo hay comportamientos que a veces nosotros como iglesia no soportamos de otros hermanos. Pero nos explica a través de esta historia cómo Él espera que nosotros amemos a nuestros semejantes. Pero por otro lado, que sepamos que cuando nos equivocamos y fallamos, ahí está el Padre amoroso para recibirnos. En términos generales, eso es lo que esta gran parábola nos enseña. Y me gustaría que nos lleváramos a casa esta frase, confiando en que estamos sus hijos, su iglesia. Sus hijos aman al pecador y hacen tu voluntad, Señor. Aman al que falla, aman al que se equivoca, aman al que les ofende y hacen la voluntad de Dios. Así que si te preguntan en casita de qué hablamos, eso es. Estamos aprendiendo cómo los hijos de Dios que somos nosotros, estamos aprendiendo a amar a aquellos que son pecadores y a aquellos que nos ofenden. Estamos aprendiendo a hacer su voluntad, porque esa es su voluntad y Él nos las modeló cuando estuvo aquí. Si recordamos, en la primera parte concluimos poniendo en relieve ese contraste de la necedad del joven que se va de la casa y le reclama al padre que no quiere esperar que se muera, sino reclama su herencia en vida, sin importarle cómo se sentía el padre. No quiso esperar, había un corazón engañoso. Y este joven fue necio, y se contrasta también con la amorosa revelación de Dios que le da a este joven en el momento más crítico de su vida, y habiendo estado pecando, por amor se revela. Él es el contraste. Ese es el contraste, y cómo lo insta, lo inspira, le habla revelándose a que regrese. Y es así como Él quiere que nosotros actuemos cuando le fallamos, cuando nos alejamos, cuando nos apartamos. Nos anima a que regresamos. Y si recuerdan, la última parte que leímos antes de cerrar el sermón anterior a la primera parte, decía: y volviendo en sí, como lo leímos hace un momento, y volviendo en sí, es decir, es como si alguien estuviera aletargado, como si estuviera alguien con los resultados de haber bebido o de haber consumido alguna sustancia, y entonces vuelve en sí, vuelve a razonar, vuelve a tener claridad de pensamiento y se arrepiente. Pero al llegar a casa, la historia cambia, porque él viene y se da cuenta de cómo el padre lo perdona, y regresa a su casa y se encuentra con una historia muy triste en la que pudiéramos nosotros tal vez vernos reflejados, ya sea de un lado del hijo necio que regresa arrepentido, o del otro hermano que se queda ahí y se siente justo y merecedor. Cuando llega a casa después de haberse arrepentido, el hermano lo rechaza.
Y el corazón de Dios, caracterizado por el amor del Padre que acabamos de leer aquí, quien extiende amor y misericordia y gracia y perdón y compasión a sus dos hijos, como lo pudimos leer hace un momento. Esa amor, misericordia, gracia, perdón, compasión fue extendida a los dos. A uno porque abandonó a la familia y malgastó todo, y el otro, ahorita veremos por qué. Esto muestra la independencia, el desamor, el egoísmo del joven, pero también el celo, la envidia, la ira y la autojusticia del mayor, que rechaza a su hermano menor cuando regresa arrepentido. Es una parábola, en mi opinión, muy, muy triste, por un lado, porque vemos el comportamiento de los hermanos, pero muy hermosa porque vemos el comportamiento del Padre, que de alguna manera personifica a nuestro Señor. Y dice el verso del 22 al 24, pero el Padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa, el mejor vestido, pónganle un anillo, pónganle sandalias, traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y celebremos. ¿Qué es lo que pasa cuando viene alguien arrepentido? Cuando alguien se ha enfriado, cuando alguien se ha alejado y regresa. Ese es el amor del Padre, es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nótese las enérgicas órdenes y el infinito gozo del Padre y su perdón completo, absoluto, de tal forma que desea que su hijo sea tratado como alguien importante. Ese hijo que lo abandonó, ese hijo que malgastó la herencia, ese hijo que no tuvo misericordia del Padre de decirle: mira, como no te mueres, dámela de una vez. A ese hijo que malgastó el dinero, que vivió de una manera perdida, que no le hizo caso, que no le importó abandonarlo a él y a su hermano, su casa. Regresa y ahora él le otorga el perdón completo y da instrucciones enérgicas de que lo vistan, que le pongan sandalias, el anillo que significaba poder. Qué contraste tan tremendo. Y quiere que su hijo sea tratado como alguien importante, a pesar de todo lo que hizo. Por tanto, sus siervos deben traer obviamente la mejor vestidura, una vestidura larga que es el símbolo del alto nivel social, y vestirlo, y en la mano debe de tener un anillo que significaba el poder, probablemente un anillo con un sello donde decía: donde va este sello es porque es algo que tiene importancia y hay que obedecerlo. Autoridad, poder, significaba ese anillo. También signo de autoridad. Pero también había un becerro engordado que no sabemos, no dice por cuánto tiempo fue engordado, pero es esperar a que ese becerro llegue a ese nivel de engordado para luego celebrar con él en una situación, en un evento sumamente especial. Para eso era engordado ese becerro. Y ahora que regresaba este joven, tal vez maloliente por estar conviviendo y apacentando y cuidando los marranos, que tal vez en algún momento pudo haberse hasta confundido con ellos de lo sucio y maloliente que estaba, a ese corre, se cuelga de su cuello, lo abraza, lo besa, le da la bienvenida, lo perdona. Insisto, qué misericordia, qué amor. Y de ese amor y esa misericordia es que Dios hoy nos está enseñando a aprender.
No sé cómo tú seas al momento de recibir una ofensa. No sé cómo seas. Yo no podría juzgarte, pero yo tengo mucho que aprender de aquí. Porque la carne es débil y muchas veces no reaccionamos como este Padre amoroso, sino al contrario, rechazando, criticando, queriendo buscar venganza. Y el papá lo estaba vistiendo con ropas de alto rango, con un anillo de autoridad y sandalias que significaban que él no era esclavo. Los esclavos andaban descalzos, pero este hombre iba a traer unas sandalias especiales como los de la realeza. Ese es el amor del Padre. Y claro, ¿habría mejor ocasión para matar ese becerro? No, esa era la mejor, porque lo que se había perdido había sido encontrado. Y esa es la fiesta de la que habla la palabra. Fiesta en el cielo, fiesta de los ángeles. Fiesta cuando alguien se arrepiente. Pero a veces nosotros no tomamos en cuenta esto, aunque la persona pudiera mostrarnos su arrepentimiento. A veces ni quisiéramos siquiera oírlo, porque no queremos ninguna relación con algunas personas que nos han ofendido. El Padre afirma la razón de la fiesta con estas palabras. ¿Cuál era? A ver, ven, trabajador, dime qué está pasando allá adentro. Oigo baile y oigo música, ¿qué está pasando? Y el Padre afirma la razón de esa fiesta en este pasaje que dice: porque este hijo mío, aunque lo haya abandonado, aunque lo haya insultado, aunque se haya malgastado, aunque venga maloliente, es mi hijo. Porque este hijo mío estaba muerto y está vivo nuevamente, estaba perdido y ha sido hallado. Así que las palabras, estas 4 palabras, muerto, vivo, perdido, hallado, nótese el doble y agudísimo contraste entre ellas en el sentido espiritual. Estaba muerto espiritualmente y ha revivido. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esto nos refleja, repito, el gran amor de Dios y cómo Él quiere que nosotros interactuemos con aquellos que fallan, con aquellos que se equivocan, con aquellos que nos ofenden. Así que dio órdenes para celebrar. Y sus órdenes fueron obedecidas con éxito y comenzaron a celebrar. Pero luego viene otra parte aquí muy interesante, que el hermano fue rechazado, víctima del mal humor y antagonismo de su hermano, la resistencia. Él no quiso, y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que le sucedió en su interior al hermano mayor para que no se regocijara como el padre al ver a su hermano en las condiciones que venía? ¿Por qué no tuvo misericordia? ¿Qué fue lo que provocó en su interior que reaccionara rechazando a su hermano? Dice los versos 25 y 27: entre tanto, su hijo mayor, que estaba en el campo, al regresar, acercarse a la casa, oyó música y danzas, y habiendo llamado así a uno de los siervos, comenzó a preguntarle qué es lo que estaba pasando, y le dijo: ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido de vuelta sano y salvo. Yo no sé, solo de imaginarme yo que regresa un hijo mío, ¿cómo me sentiría? Cualquiera que reflexione por un momento en la razón de esta parábola entenderá
el porqué de estos versículos. El regocijo de encontrar al hijo perdido. Dice la palabra, porque esa es nuestra misión, ir y salvar lo que se había perdido. Pero a veces nos centramos tanto en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Tenemos que vivirlo, no es que sea malo, pero cuando nos centramos y nos olvidamos de aquellos amigos tuyos, familiares, aquellas personas que tal vez dijiste que los amas, que los quieres mucho, pero no nos acordamos que no conocen al Señor y que tú has estado aquí y Dios te ha salvado y te ha instruido para que vayas por ellos, pero se nos olvida. A este hermano mayor se le olvidó el amor hacia su hermano. Se le olvidó que el amor que sentía el padre es el mismo que debía haber sentido él, y lo rechazó de mal humor, provocado por su pecado. Ese mal humor es el reflejo de nuestro pecado en nuestro interior. Para sacar a luz el sentido de esta ilustración, Jesús quería aclarar que el hijo arrepentido, aunque fue recibido cordialmente por el padre, fue rechazado por su hermano, por su propio hermano. Qué terrible rechazo. No sé cómo se sentiría el hijo menor al verse rechazado por su hermano. Pero ¿qué fue lo que pasó? Iniciada la fiesta, el hermano mayor vuelve del trabajo, como lo vimos hace un momento. Viene del campo y de la música, el baile y la algarabía, el ruido que venía desde la casa, la fiesta, la música. Y él nada sabe del asunto y pregunta, ¿qué pasa? El siervo, podemos imaginarnos alegre, eufórico, orgulloso de ser él quien le diera la noticia al hermano mayor. Lleno de entusiasmo, el siervo grita, tu hermano ha llegado, y tu padre ha matado el becerro engordado porque le ha recibido, porque ha vuelto sano y salvo. Eso fue lo que gritó ese siervo. Nótese, tu hermano. Él reconocía eso. Pero leímos hace un momento en el pasaje que le dice, ese tu hijo. No le dice hermano. Ese tu hermano, le dice siervo, es correcto. Sin embargo, como se verá en un momento, el hermano mayor no parecía tener ese gozo. No había ningún impacto en su corazón de ver que alguien, su hermano perdido, había venido. Tal vez como un indigente, sucio, maloliente, flaco, sin haber comido no se sabe por cuántos días, y así caminando y caminando por días para llegar a su casa. Él no se alegró. No le gustó saber que había vuelto su hermano. ¿Por qué? Porque lo juzgó, porque el hermano los abandonó, porque el hermano malgastó la parte de él, su propia parte, el del hermano menor. Así que no le gustó la noticia general tampoco, ni la noticia de que había llegado el hermano, ni la noticia de que había fiesta y el padre se estaba alegrando y regocijándose en aquella fiesta que había organizado para ese hijo que había aparecido. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, vamos a leer los versos del 28 al 32. Entonces él, el hermano mayor, se enojó y no quería entrar. Y salió su padre
y le rogaba que entrara. Pero respondiendo le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna de tus órdenes. Sin embargo, tú has dado un cabrito engordado para regocijar. Nunca me has dado ni siquiera. Estaba reclamando que se había portado muy bien, reclamando que ni un cabrito le habían dado, menos un borrego. Estaba diciéndole: yo sí soy bueno, yo sí me porto bien, yo sí te obedezco todo, y a mí mira cómo me tratas. Sus ojos estaban puestos en él mismo, a tal grado de egoísmo que no veía lo significativo que era ver a su hermano volver. Pero cuando vino, dice el 30, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Así que aquí hay varios puntos que será muy aleccionador repasarlos. Le ruego a Dios que me permita compartirlos de forma que nos pueda bendecir a nosotros, para saber qué es lo que motivó al hijo mayor a comportarse con ese desdén, con ese rechazo hacia su propio hermano, y a sentirse él mejor que su hermano. ¿Qué es? Nótese cómo dice de a mí, refiriéndose a mí. Estaba puestos sus ojos en él mismo. A mí nunca me has dado ni un cabrito. A mí, yo que soy obediente. ¿Se fijan? ¿Dónde está el énfasis? Y no quiso entrar a la casa. Es una actitud infantil, inmadura. Yo no sé si alguna vez tú te has enterado de alguien que tuvo algún altercado con alguien y no quiere ni verlo, no quiere oírlo, no quiere saber nada, mucho menos encontrárselo, mucho menos saludarlo o abrazarlo o invitarlo a comer. Si tú sabes de alguien así, ora por esa persona, porque esa persona necesita sanidad, necesita aprender a perdonar como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y si eres tú mismo, déjame decirte una buena noticia. Tú puedes venir al Padre como vino el Hijo pródigo y decirle: papá, quita de mí este resentimiento, yo te lo entrego. Este rencor, esta amargura, este dolor por la ofensa que recibí, te las entrego, porque no se compara lo que yo puedo sufrir por una ofensa comparado con lo que tú sufriste para ir a pagar en la cruz por mis pecados. ¿Por qué insisto en que era una actitud infantil e inmadura? Porque en un descuido nosotros podemos caer ahí también. Me hizo algo, aún en nuestra propia casa, con nuestra propia pareja. No me gustó cómo me contestó, no me gustó lo que dijo, entonces pinto mi raya y castigo a la persona con el desdén, con el rechazo. Eso no es de Dios.
Su padre misericordiosamente sale de la casa para conversar con el hijo que no quería entrar, el hijo orgulloso, el hijo inmaduro, infantil. Sale el padre lleno de amor y misericordia para hablar con él humildemente. Tal vez nos recordemos a Caín y Abel con esta historia. Es duro, pero a veces así nos comportamos. Estamos analizando qué fue lo que provocó esto. Tantos años te he servido. Aquí vemos un reproche. No parece que lo hubiera hecho por amor. Pareciera como que al momento de servir estuviera esperando una recompensa. Tenía expectativas a la hora de dar. Llámese obediencia, llámese servicio, lo que fuera. Tenía expectativas. Yo te doy, tú me das. Era para él. No estaba sirviendo para las personas, estaba sirviendo para él. Y aunque es vergonzoso para mí, les voy a compartir porque espero que sea de utilidad para todos. Como el Señor me corrigió un día que estaba con mi pastor quejándome porque las flores que yo llevaba a mi esposa sentía que no eran apreciadas como yo esperaba. Yo quería verla, cortarle los pedacitos cada día y cambiarle el agua y platicarles y que me diera las gracias y que le cambiara el agua. Y me dice mi pastor: ¿tú llevas flores a tu casa? Sí. ¿A quién? No, pues a mi esposa. Me dijo: no se las llevas a tu esposa, las llevas para ti. Tú quieres el reconocimiento, tú quieres la honra, tú quieres disfrutar que la aprecia, tú quieres para ti, tienes expectativas y haces algo para recibir algo. Eso es lo que había hecho este hijo mayor. Estaba reprochándole: tantos años te he servido. No parece que haya estado sirviendo con felicidad. De cualquier forma, hermanito, déjenme decirle que a mi esposa ya le pedí perdón por eso hace muchos años. ¿Qué más dice? Nunca te he desobedecido. Nunca te he desobedecido. Es decir, yo nunca fallo. Yo soy mejor que los demás. Yo vengo todos los domingos. Yo doy mis ofrendas. Yo participo aquí haciendo esto o aquello. Yo soy muy bueno. Malos otros que hacen esto y aquello y se alejan y se enfrían y vienen cuando quieren, etcétera. En lugar de abrazar a aquel que no había venido y amarlo y servirlo y cuidarlo, no para ti, para la gloria de nuestro Señor. Hay una autojusticia tremenda en este joven mayor y no parece que la comprendiera. ¿Qué es lo que había ahí? Ingratitud. Era una obediencia externa que la estaba haciendo esperando algo para sí. Esa ingratitud estaba en su corazón. Y ese egoísmo lo hacía reaccionar de una manera pecaminosa, infantil, inmadura. Y le reclama: sin embargo, nunca me diste ni siquiera un cabrito. Yo que soy tan bueno, a mí nunca me diste, porque a este sí. Celo, envidia. Pero a él ya se le había olvidado que le habían entregado 2/3 partes de la heredad. Sino además su padre le había dicho: feliz, tú estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Ese egoísmo, estar centrado en sí mismo, su desamor lo hacía comportarse con rechazo para su hermano.
¿Se fijan? Sin embargo, a mí nunca me diste. Nótese lo burlesco y despectivo. ¿Hasta dónde nos lleva el pecado? Que no lo vemos, está dentro ahí y en un descuido puede llevarnos a situaciones como esta. Burlesco. Ese tu hijo, le dice al papá. El papá que estaba triste, compungido porque él no entraba y el otro hijo había sido rechazado. Ahí estaba en medio de la situación. Hijo, pásale, entra, mira a tu hermano. No, yo no entro porque yo merezco mucho y nunca me has dado. Yo soy muy bueno. Se burlaba cuando decía tu hijo, en lugar de decir mi hermano. Y además, una calumnia: devoró tus bienes. Eso es una calumnia, es una mentira. Pues él tomó la parte que era de él y esa fue la que malgastó. No toda la fortuna del padre, sino solo lo que era de él. Y sigue con ese resentimiento y ese rencor, esa envidia, ese celo que lo lleva a comportarse de esa manera. Y otra más, otra calumnia más. Que las gastó con rameras, con prostitutas. Eso era una calumnia. Que diga la palabra vivía perdidamente no significa que necesariamente agarró todo ese dinero y lo gastó de esa forma. Que lo despilfarró y lo tiró, sí es cierto. Pero estamos hablando y haciendo énfasis cómo es que pueden salir palabras de nuestra boca motivadas por el coraje, por el resentimiento, por el odio, por el rencor, por la envidia, por los celos. Y el 31 y 32 dice: hijo mío, respondió el padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que hacer esta fiesta y gozarnos. Y le da la razón: porque hermano tuyo estaba muerto y está vivo, estaba perdido y ha sido hallado. Y aunque no lo dice así, yo lo agrego ahí: y debiéramos los dos estar gozosos. Y tú verías pasar humildemente y compartir con tu hermano allá adentro y no tener esa actitud infantil, inmadura. No entro porque a mí no me diste lo que. Nótese la ternura del padre tratando a ese hijo, comportándose mal con él y con su otro hijo. Cómo se dirige a él y le dice: hijo mío, todo lo que es mío es tuyo. Pero me llena de regocijo porque ese padre amoroso, tierno, dulce, a pesar de que el hijo estaba comportándose como niño, de una manera inmadura, lleno de egoísmo, de envidia, queriendo empujar al padre, motivar al padre para que cancelara la fiesta porque él no estaba de acuerdo, ni tampoco iba a entrar. Eso es lo que él esperaba. Pero el padre no la canceló. No la canceló. Teníamos, le dijo con firmeza, teníamos que hacer fiesta. Teníamos que celebrar, era obligatorio, era lo más adecuado, lo menos que podíamos hacer en ese momento. ¿Se fijan? Así que, en contraste con ese hijo tuyo, la expresión del mayor, eso fue lo que él dijo, eso fue, perdón, lo que su padre escuchó. Pero el padre hace un contraste ahí porque dice: ese hijo tuyo. No lo menciona como hermano, pero el padre sí le dice: ese tu hermano. Tu hermano, recordándole al hijo que había regresado el hermano, sano y salvo. Si pudiéramos asomarnos al corazón de ese hijo
mayor, envidioso, celoso, rabioso. ¿Quién sabe qué podríamos ver con algún lente especial hacia su interior? Si me permiten ponerlo así, cuánto pecado, cuántos sopilotes hay adentro, que cuando vinieron a su cabeza no los ahuyentó, los dejó. Eso me hace recordar una frase que dice: no podemos evitar que los sopilotes vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden. Hermano, cuando empieces a sentir celo, cuando empieces a sentir resentimientos, rencores, cuando te empiecen a atacar ese tipo de celo o cualquier otra cosa en contra de alguien, acuérdate de esta parábola. Acuérdate del amor del Padre que envió a su Hijo para morir en la cruz por ti. Recuerda cuánto te ha perdonado. Lo que Él pagó por ti nunca se va a comparar con lo que tú puedas soportar a alguien cuando te ofende, cuando te lastima, cuando te falla. Sin embargo, hay ese algo que surge desde adentro, esa rabia, ese rencor, ese deseo de venganza. Y es entonces cuando vienen los pensamientos, cuando debemos desecharlos. No podemos evitar que los sopilotes vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden esos sentimientos malos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y podemos recurrir a Él para que cambie nuestro lamento en gozo, para que recordemos cuánto fuimos perdonados y nosotros también perdonar. ¿Cuál es la lección central? Si pudiéramos resumir esto, este pasaje, ¿cómo podíamos concluir esto? ¿Cuál es la lección central? El Padre claramente simboliza al Padre Celestial, que representa a la Santa Trinidad, a Dios con todo su amor anhelante. Y si tú le has fallado y te acercas arrepentido, Él va a correr a ti y te va a abrazar y te va a perdonar y se va a regocijar, y los ángeles junto con Él. El hijo perdido en su regreso es ese, si quisiéramos ponerlo, ese penitente, ese pecador penitente o arrepentido. Esos publicanos y esos pecadores que se juntaban con Jesús, y ellos sí querían oírlos arrepentidos. Habían encontrado en Jesús su Salvador y su amigo, y ahora estaban escuchándole ahí intensamente. Y el hijo mayor apunta hacia los fariseos que vimos en un principio y los escribas colmados de autojusticia. Yo soy mejor que los demás. Como también lo hacía con las 99 ovejas, ¿se acuerdan? Dejaba 99 y iba por una. Por aquellos que creían que no necesitaban arrepentimiento, estaba gozoso por esa que encontró. Hermano, si tú eres alguien que le ha fallado al Señor, que tal vez te hayas enfriado, y no solamente se enfría el que no ha estado aquí o el que temporalmente no ha venido, también estando aquí podemos estar fríos. Y aún más, podríamos estar creyendo que somos salvos, cuando, si hacemos un recuento de los frutos, solo así podríamos asegurarnos
porque por sus frutos los vas a conocer. Tienes rencores guardados, tienes resentimientos. Hoy en la mañana repasábamos una historia triste de una persona que se tuvo que ir después de haberse ausentado un tiempo y regresar. Finalmente, el comportamiento áspero y cruel de una persona la hizo desistir y se fue para no tener problemas ni malos testimonios. Quisiera preguntarte algo a manera de reflexión, hermano. Tal vez tú te acuerdas si alguien te ofendió, te lastimó, te falló cruelmente, duramente, terriblemente. ¿Cómo reaccionarías si lo hubieras entrado uno de estos domingos aquí? ¿Correrías a abrazarlo o a abrazarla? ¿La perdonarías o lo perdonarías en ese instante? ¿Te regocijarías como el Padre amoroso porque llegó, porque estaba perdido y no lo encontraban y ya regresó y está buscando a Dios? ¿Te regocijarías o le darías asilo a los sentimientos como lo hizo el hermano mayor y dejó escurrir la envidia y los celos y el rencor y el resentimiento y la autojusticia, lastimando al Padre de paso? Yo le ruego a Dios que nos enseñe de esto y nos prepare para cuando nos encontremos a esa persona que nos ha lastimado. Y yo iría todavía aún más, rogarle al Espíritu Santo de Dios que ponga el querer como el hacer para ir a buscar a aquellas personas con las que he tenido diferencias y que me han ofendido, para decirle: te amo, Cristo te ama, perdóname si no te he buscado, independientemente de quien tenga la razón. Solamente hay unos cuantos obstáculos que nos impiden correr para ir a buscar a aquella persona que nos ha lastimado. El rencor, el resentimiento y nuestra rebeldía a las órdenes que da el Señor. Perdona para que seas perdonado. Y si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Cómo te miras a ti mismo yendo a buscar? Ya no te digo que si alguien entra aquí, yendo tú a buscar a la persona para ponerte a cuentas, para que en cuanto de ti dependa, estás bien con los demás, pero principalmente para darle gloria al Señor, dejando nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, cuando nos dice que amemos a nuestros semejantes, que perdonemos, que pongamos la otra mejilla, y no lo hacemos y estamos en rebeldía y desobediencia y nos hace daño. Esos sentimientos carcomen nuestro interior. Podemos llegar al grado de estar rumiando y rumiando ese tipo de cosas y autocompadeciéndonos y siendo muy autojustos, mejor que los demás. Eso no es de Dios, hermano. Si tú conoces a alguien así, ora por esa persona, ministrale, ayúdale a que se dé cuentas y que se ponga cuentas con Dios principalmente, y que sea liberado de esos sentimientos que carcomen y que ofenden a Dios. Padre, te damos honra y gloria. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás ahí en tu trono de gracia, recordándonos: acércate confiado al trono de gracia, donde recibirás el oportuno socorro. Ahí estás tú con tus brazos abiertos, como ese padre del hijo pródigo, esperando que volvamos a ti, Señor, para arrepentirnos y pedirte perdón por nuestros resentimientos, por nuestros rencores, por el odio. Ahí estás
listo para amarnos, para correr y colgarte a nuestro cuello y abrazarnos, aunque olamos mal, Señor. Porque tu amor es tan grande que aunque nosotros te seamos fieles, tú sigues siendo fiel. Gracias, Dios, gracias. Aquí estamos, Padre. Tú conoces nuestro interior y tú sabes si tenemos rencores y resentimientos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú pongas el querer ahorita en nuestro corazón y el deseo de entregarte estas cosas a ti, Señor. Padre, reconocemos que te hemos fallado, que hemos sido rencorosos, que hemos tenido resentimiento, odio, deseos de venganza, que hemos sido rebeldes, desobedientes a tu palabra. Perdónanos. Lo confesamos como pecado y te rogamos que nos perdones. Gracias, Dios. En fe recibimos tu perdón, Señor. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a ir a buscar al que está perdido, aunque me haya ofendido. Enséñame a ir y poner la otra mejilla, Señor. A ser más como tú cada día, Padre. Gracias por tu amor, porque esta parábola refleja cuánto nos amas y cómo tú estás siempre esperándonos con los brazos abiertos para amarnos, perdonarnos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.